Obviamente vamos a votar en contra de esta moción oportunista, sesgada y que tiene la intención de mezclar al Gobierno con unos hechos que no tienen que ver absolutamente nada con el Gobierno. Pero bueno, ya que la cuestión va de hacernos preguntas entre nosotros, pues le diría al señor Figadero que me responda algunas también. Y es que, ya lo comentó antes mi compañero Joan Mena, pues la primera que se le podría hacer es si ustedes van a dar algún tipo de explicación sobre lo que contó la señora Macarena Olona en el programa de lo de Évole. Si van a dar alguna explicación, si van a presentar el formulario 347 de Hacienda, sí o no. Otra pregunta que se le podría hacer, por ejemplo, es si ustedes tienen pensado alguna vez personarse en alguna causa del Partido Popular. Porque, que sepamos, ustedes son muy aficionados a personarse en cualquier causa que se abra, por ejemplo, contra mi grupo, causas que se derivan de informaciones falsas, de informaciones que provienen de las cloacas del Estado, de campañas mediáticas que luego hay determinados jueces que la elevan a procesos judiciales que al final se acaban archivando, pero ahí están ustedes, en todos esos procedimientos, haciendo escritos, pidiendo cosas. Pero que sepamos, en las causas del Partido Popular, que tienen abiertas un montón de causas que han tenido los escándalos de corrupción más graves que se han dado en este Estado, no están ustedes absolutamente en ninguna de ellas. Por tanto, respóndanos esa pregunta. ¿Van ustedes a personarse alguna vez a alguna causa de corrupción abierta al Partido Popular? ¿Sí o no? Por otro lado, podríamos hablar, por ejemplo, también de la cuestión relacionada con la corrupción de la monarquía. Tenemos un rey emérito que se encuentra en el exilio por delincuente. Es verdad que delincuente inviolable, pero delincuente. Es decir, que está probado, que se han archivado las investigaciones, pero en ese archivo se ha dicho que los delitos se habían cometido. Que si no se le puede perseguir es por la cuestión, por un lado, de la inviolabilidad y por otro lado de que algunos estaban prescritos. Cuestiones de cohecho, cuestiones de defraudación fiscal. Sin embargo, tampoco hemos visto nunca que ustedes hayan dicho una sola palabra sobre la cuestión de la corrupción de la monarquía. Jamás ustedes han dicho absolutamente nada de la cuestión de la inviolabilidad, de que tengamos una figura como el rey o próximamente, ya veremos si pasa, la reina, que puede hacer absolutamente lo que quiera, puede robarnos a todos y todas y que no se le puede hacer absolutamente nada porque es inviolable. O que es evidente, está claro, que en estos años que llevan de reinado, después de que Franco le dejara en herencia la jefatura de Estado, pues ha habido un montón de escándalos de corrupción que debería avergonzarnos a todos y todas. Y, sin embargo, ustedes no han dicho absolutamente nada. Por tanto, le hago la pregunta, ¿van a decir ustedes alguna vez algo sobre la corrupción de la monarquía? ¿Sí o no? Otra cuestión que le podíamos decir, por ejemplo, el asuntillo aquel de su excandidato en la Junta de Andalucía, el señor Serrano, que, por cierto, vaya suerte que tienen ustedes con los candidatos que ponen en Andalucía. Uno le sale ladrón y la otra le sale casi testiga protegida de casos de corrupción, que ya veremos en qué acaba eso. Pero bueno, la cuestión es que, ¿qué pasó? Cuando el señor Rubén Sánchez de Facua se atrevió a denunciar lo que estaba pasando con este señor, ustedes le montaron una campaña de acoso, de amenaza, de desprestigio, simplemente porque se había atrevido a denunciar la corrupción, o bueno, en este caso no corrupción pública, pero sí de un asunto privado que tenía que ver con un candidato suyo en Andalucía. ¿De esa forma están luchando ustedes contra la corrupción? Quiero decir, otra pregunta, cuando salgan escándalos o salgan causas relacionadas con gente de su partido de temas de corrupción o de temas privados, como el del señor Espinosa de los Monteros, ¿van ustedes a seguir amenazando, desprestigiando y persiguiendo a quien se atreva a denunciarlo? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que las respuestas son claras, porque ustedes en su ADN son un partido intrínsecamente corrupto. ¿Y por qué? Porque la corrupción tiene que ver con una cosa, que es la relación entre el poder económico con parte del poder político al que compran. Lo pueden comprar a través de mordidas o lo pueden comprar a través de otras cuestiones, por ejemplo, legales, como son las puertas giratorias y demás. En el fondo lo que hace es defender sus intereses. Y en esta Cámara hay un partido que ejerce de embajador de los ricos y embajador de las grandes empresas, que son ustedes, el partido de los señoritos. Ustedes sistemáticamente vienen a esta Cámara a votar en favor de los intereses de los grandes poderes económicos. ¿Lo hacen de forma gratuita? Bueno, ya veremos. A mí no me cabe duda que muchos de ustedes acabarán atravesando esas puertas giratorias y cobrándose los favores que le prestan aquí a todos esos poderes económicos día a día en sus votaciones sociales. Por tanto, yo, antes de presentar este tipo de moción oportunista y cegada, lo primero que haría sería responder a las preguntas que le he hecho y, por supuesto, empezar de una vez a trabajar en beneficio de la mayoría y dejar de ser el partido representante de los intereses de los ricos y de los señoritos en esta Cámara. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias.